cada una por un periodo de 15 minutos aproximadamente, y al término de las ponencias yo recogeré las consultas que hagan todos los asistentes en el chat y podré comentarlo con los ponentes. Por eso les ruego que en las consultas que hagan en el chat indiquen también a qué ponente está dirigida, por favor. Entonces, seguimos adelante con la primera ponencia. Voy a invitar al doctor Carlos Arturo Hoyos Vallejo. Él es licenciado en Teología en Ciencias Religiosas de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia. Es magíster en Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Filosofía de la Investigación, PhD en Administración de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor de Metodología de la Investigación, Liderazgo y Habilidades Directivas y Comportamiento Organizacional en Centrum PUC. Sus temas de investigación incluyen prácticas comerciales sostenibles e intención de retiro, agilidad organizacional, consumo ecológico, liderazgo y procesos de toma de decisiones. Él nos acompaña el día de hoy con la ponencia de un análisis bibliométrico integral y direcciones de investigación futuras en el nexo entre las prácticas comerciales sostenibles y la intención de facturación. Estimado doctor Hoyos, por favor, comparta su ponencia. Tiene usted 15 minutos. Ahí me faltaba el micrófono. Ok, muy bien. Eh, Muy bien, muy buenas tardes. Es un honor estar aquí, compartir con ustedes este espacio de investigación tan interesante que desarrollamos junto con la profesora Ana Florek, colega mía de Polonia, que ahorita se encuentra pues en Estados Unidos haciendo su postdoctorado. Aunque sabe la presentación y lo que vamos a desarrollar acá, como ven entonces el título tiene que ver con un estudio bibliométrico que hicimos nosotros en relación con dos temas fundamentales, que son las prácticas empresariales sostenibles al interior de las organizaciones, que tiene que ver con la gestión del talento humano y la intención de rotación de los empleados, es decir, de quedarse o de retirarse de la organización. Entonces, sin más preámbulos, continúo con la presentación. Este es un artículo que ha sido aceptado por el Cleaner and Responsible Consumption. Precisamente el viernes de la semana pasada recibimos el correo del editor en el que ya nos lo aceptaban para publicación y esperamos que ahorita en el mes de noviembre ya esté saliendo en este importante journal, indexado en Scopus y Q2. Bien, esta es la agenda que nos va a acompañar en el ratico que vamos a estar. Voy a hacer lo más ágil posible para optimizar el uso del tiempo. Este estudio, entonces, como les decía, es un análisis bibliométrico que investiga precisamente la relación entre las prácticas empresariales sostenibles y la intención de retiro que tienen los empleados en las organizaciones. Los hallazgos que encontramos pues muestran que las empresas que adoptan este tipo de prácticas empresariales sostenibles normalmente conducen a una menor intención de rotación o de retiro de las personas de las organizaciones porque se mejora la satisfacción laboral y el compromiso organizacional. En síntesis, esta investigación enfatiza dos grandes aspectos: la importancia del liderazgo, ¿cierto? Y una cultura de apoyo y de equilibrio entre la vida personal y laboral para lograr los objetivos que toda empresa busca de sostenibilidad y obviamente de retención de los empleados. ¿Por qué pensamos que fue importante estudiar precisamente o hacer este estudio bibliométrico? Precisamente por lo que vemos allí en pantalla, que en los últimos años las prácticas empresariales sostenibles no solamente son algo agradable en las organizaciones, gustan y atraen a las personas, sino que también es un requisito vital que ayuda a que los jóvenes, sobre todo porque hoy más del 60% son millennials y centennials los que componen las estructuras laborales en las organizaciones, se sientan atraídos y por lo tanto las empresas puedan retener esta fuerza laboral que, como todos sabemos, entran, pero duran 6 meses, un año y se van rápidamente y pues es una gran pérdida para las organizaciones porque tienen que estar en los procesos de recontratación, inducción, reentrenamiento y lo demás. Por lo tanto, entonces, dentro de los antecedentes se percibe que las organizaciones
como dice allí, proporcionan no solo funciones profesionales, lo que debes hacer, sino que también deben entregarle un propósito y una alineación con los valores personales. No es suficiente pensar con que uno como empleado se tiene que alinear a los valores o a los principios organizacionales, sino que también las organizaciones deben buscar esa alineación entre lo que ellos buscan con los intereses que tienen los empleados como tal. Y esto hoy por hoy es mucho más sentido en las generaciones jóvenes más que en quienes somos generación X o baby boomers que ya van de salida. Y precisamente porque los jóvenes están muy centrados en los temas de la sostenibilidad ambiental y social, más allá de los intereses económicos que pueden obviamente tener el directorio y los socios mayoritarios o los inversionistas. Por lo tanto, el objetivo de nuestra investigación busca que cerrar la brecha del conocimiento a través de un análisis bibliométrico integral entre esas relaciones de las prácticas empresariales sostenibles y la intención de rotación. ¿Para qué? Para que podamos iluminar qué trayectorias de investigación vale la pena seguir por acá, qué temas emergentes están cobrando importancia, cuáles son los investigadores influyentes, cómo están colaborando ellos y obviamente ello nos conduzca a cómo explorar posibles vías de investigación, patrones evolutivos en la investigación en la relación tan importante entre estas dos variables. Hemos planteado 5 preguntas de investigación que las leo. ¿Cuáles son los conceptos más comunes y las conexiones que se dan entre la investigación de las prácticas empresariales sostenibles y la intención de retiro? ¿Cuáles los temas y las tendencias motores más relevantes y desarrollados que están involucrados en esta relación? ¿Cómo han evolucionado con el tiempo estos temas? ¿Cuáles son los países y las redes de colaboración más importantes en la investigación sobre la relación entre prácticas empresariales sostenibles y la intención de rotación? Por último, ¿cómo contribuye el trabajo de los investigadores sobre la relación entre las prácticas empresariales sostenibles y la intención de rotación en torno a la comprensión de esta relación por parte de la comunidad científica? Muy bien. Entonces utilizamos una estrategia que fundamentalmente fue el desarrollo de un análisis bibliométrico sobre esta relación y lo hicimos en la base de datos de Scopus. Las palabras principales de búsqueda pues tuvieron que ver con la sostenibilidad, sustainability, y llegamos hasta ahí para que abarcara todos los tipos de palabras que tienen que ver con sustainability, sustainable o cualquier otro y no quedaran descartadas. Por otro lado, over intention y por otro lado, job satisfaction. Y introducimos estos resultados precisamente al software BiblioShiny de Bibliometrics para mapear una gran cantidad de artículos. Al final del día elegimos 325 que eran los que realmente hablaban directamente de las prácticas empresariales sostenibles al interior de la organización. Aquí no nos estamos refiriendo a prácticas empresariales sostenibles por fuera de lo que hace la organización para demostrar su compromiso con el medio ambiente, y para vender más y para atraer nuevos clientes y tener sinergias con otras empresas y con otros países y demás, sino al interior de la empresa. Entonces, ese fue un criterio fundamental para elegir. Y la metodología, pues, constó de 4 fases principales, como ustedes la ven ahí. La identificación de la fuente de datos, la selección y extracción de los datos relevantes, la evaluación de la elegibilidad, limpiando los datos e incluyendo el análisis bibliométrico. Ese fue el proceso seguido. Como resultado, entonces, lo primero que plantea BiblioShiny es el mapeo científico. Entonces, desarrollamos un enfoque mixto que involucra pues, un análisis factorial que se refiere precisamente a cuáles son esas dimensiones temáticas importantes y cuál es la representación gráfica. Como vemos, este es un tema en evolución bastante alta. Aquí aparece una línea abajo de 2023 porque cuando hicimos el conteo íbamos apenas en marzo 29, o sea, el primer trimestre del año, pero seguramente que si lo hacemos hoy, 10 meses después, esto sigue subiendo. Entonces es un tema creciente exponencialmente, la producción científica sobre la relación entre prácticas empresariales sostenibles y la intención de rotación. Entonces, a partir de ahí, siguiendo pues la estructura de Bibliometrics, hicimos un análisis de las estructuras conceptuales y también sociales y también intelectuales. ¿A qué se refiere la estructura conceptual? A que podamos nosotros comprender cuáles son los temas tratados en un campo de investigación. Eso nos condujo a analizar redes de palabras, la centralidad y la densidad de las redes temáticas. Y entonces encontramos, por ejemplo, en este mapa conceptual estructural, 2 grupos que generan una cierta sinergia entre el tipo de palabras que más se asocian. Entonces se pueden visualizar aquí un grupo y aquí otro grupo como tal.
Vamos a seguir presentando entonces, a partir de esas distintas palabras y elementos que van surgiendo, pues obviamente una red temática que tiene que ver con los temas que son más centrales. Los que están en la parte superior derecha se refieren a los temas motores, es decir, los temas que están generando la mayor cantidad de investigaciones sobre la relación entre prácticas empresariales sostenibles y la intención de rotación. Aquí son temas que digamos, son nichos, están hasta ahora empezando a cobrar cierto nivel de importancia, pero son bastante relevantes desde el punto de vista de la manera como están surgiendo. Luego vimos también que hay 13 grandes clústeres de temas, como los pueden ver acá, que vienen ganando importancia en esta relación. Los temas de la psicología, la satisfacción del trabajo, la gestión de recursos humanos, la gestión ambiental, el empleo, el desarrollo sostenible, la gestión del personal, los efectos económicos y sociales. Y también vimos que hay una serie de redes temáticas y cómo evolucionan a través del tiempo entre el periodo del 2013 al 2023. Vemos las palabras como en esa época en los artículos se encontraban en estos términos y han ido evolucionando hacia acá. Entonces es una revisión interesante que ustedes podrán visualizar en nuestro artículo una vez salga publicado. Y también presentamos la red de concurrencias, es decir, tres conceptos clave que están vinculados con esta relación entre las prácticas empresariales sostenibles y la intención de rotación, que son la satisfacción en el trabajo, la responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad. Luego pasamos a analizar las estructuras sociales y estas estructuras exploran los vínculos entre los autores de la investigación, las instituciones, los países. Y esa red pues de coautoría que ilustra la estructura y revela cuáles son los autores, las instituciones y los grupos más impactantes. Entonces exploramos primero las relaciones entre estos autores y vimos que hay 5 países, España, China, Reino Unido, Pakistán, Australia, que son los que más colaboran. ¿Cómo se sabe? Por la línea verde. Esta línea verde muestra dónde se da más colaboración, mientras que la línea roja solamente indica a nivel individual, es decir, las publicaciones que hace el país. Entonces vemos que hay países que tienen mucha colaboración con otros países como tal. Y también vimos, por ejemplo, que hay conexiones entre los países más productivos. Entonces son India, China, Estados Unidos, y todo esto se sabe por este mapa mundi y las líneas más gruesas. De más gruesa sea la línea, significa que es más fuerte la relación. Por ejemplo, Estados Unidos con la China, Estados Unidos con Australia, Estados Unidos con Inglaterra, Inglaterra con la India y así sucesivamente. Y también vimos que las colaboraciones se concentran en 4 grandes nodos de los países. Un nodo azul que muestra precisamente China, Estados Unidos, Francia, Italia, y el tamaño del nodo del país muestra obviamente una mayor cantidad de producción y de colaboración. Otro nodo rojo que lo lidera la India y colabora con Reino Unido, con Australia. Otro nodo, ¿cierto? Que es el café de los países como Indonesia, Polonia, Tailandia, Chipre, y un nodo verde, Pakistán, Malasia, Brasil. Y hay unos nodos marginales entre estos 3 países y estos 2 países como tal, que son elementos interesantes para ver cómo este tema se está tocando y está conectando unos y otros países. Muy bien. Luego pasamos al último análisis, que es el de las estructuras intelectuales, y esta que implica que examinemos cómo se conectan precisamente las distintas producciones entre documentos, autores y revistas. Entonces, esta figura que ustedes ven aquí muestra los autores, aquí está el apellido con el año y las publicaciones más influyentes, y vimos que hay 4 nodos de autores de gran interés en esta relación, ¿cierto? Un nodo azul, que es el que está aquí arriba, ese nodo estuvimos revisando la literatura y vimos que estos autores buscan comprender y mejorar el compromiso de los empleados, así como explorar los factores que influyen en él. Los del nodo naranja que están acá, entonces, son autores que resaltan la fuerte relación entre la cultura organizacional, el liderazgo y el bienestar de los empleados. Los del nodo verde que están en esta parte son investigadores que se han enfocado en investigar sobre el énfasis de incorporar principios de sostenibilidad en la gestión de recursos humanos, el comportamiento organizacional, los procesos de toma de decisiones, y el marrón muestra la fuerte relación entre el bienestar de los empleados y el desempeño organizacional. ¿Cuáles fueron los hallazgos más relevantes? El liderazgo, la cultura organizacional, el equilibrio entre la vida personal y laboral impactan la satisfacción y el compromiso de los empleados. Otro, el enfoque centrado en la sostenibilidad está cambiando hacia un enfoque holístico que integra sostenibilidad económica y social.
El bienestar de los empleados se reconoce como un resultado muy positivo en las prácticas empresariales sostenibles. La cooperación internacional es muy importante en la investigación sobre este tema y las tendencias clave de investigación pues incluyen el compromiso de los empleados, la cultura organizacional, el liderazgo y el bienestar de los empleados. Muy bien, ¿qué implicaciones tiene para los gerentes, para los que toman decisiones en las organizaciones estos resultados? Primero, que tú como gerente consideres la posibilidad de adoptar prácticas empresariales sostenibles que mejoren la satisfacción, el compromiso y la intención de rotación de los empleados. Que te centres en el liderazgo, la cultura organizacional y el equilibrio entre la vida personal y laboral para maximizar esos beneficios de las prácticas empresariales sostenibles. Que supervises periódicamente cómo es el nivel de satisfacción, de compromiso y la intención de rotación de tus empleados para evaluar qué tan eficaces son las iniciativas empresariales sostenibles que estás queriendo desarrollar. Y por último, que alinees las actividades organizacionales con esas tendencias de investigación que se han venido identificando y que nosotros reportamos en esta investigación para mejorar la satisfacción, reducir la intención de rotación y mejorar el desempeño organizacional. Descubrimos 5 líneas futuras de investigación. Una a nivel de prácticas empresariales sostenibles, investigar qué impacto tienen esas prácticas de manera específica, explorar el papel del liderazgo en el desarrollo de estas prácticas, examinar la efectividad que tienen distintas estrategias, investigar los efectos a largo plazo. Una segunda línea sobre la intención de rotación, estudiar los antecedentes y los predictores que tienen, ¿cierto? Específicamente los que aparecen en pantalla, explorar la relación que se da entre esta intención de rotación y la justicia organizacional, la satisfacción profesional, analizar cómo esta intención de rotación impacta el desempeño, la productividad, la retención, examinar el papel de los factores individuales y organizacionales para mitigar la intención de rotación. Una tercera línea es el bienestar psicológico. ¿Qué mecanismos pueden precisamente influir en el bienestar psicológico? ¿Cuál es el papel del equilibrio entre la vida personal, laboral y satisfacción que tienen las personas? El apoyo organizacional, examinar beneficios potenciales. Una cuarta sobre desempeño organizacional, la relación, investigar la relación entre sostenibilidad de prácticas Open Intention y los indicadores de desempeño organizacional, explorar los mecanismos mediadores y moderadores y examinar el papel de la cultura organizacional. Y la última línea, investigar el impacto de la colaboración internacional, el papel que juegan los diferentes países y regiones, los posibles beneficios y desafíos de las colaboraciones transnacionales y por último, la transferibilidad y adaptación de esas prácticas y de su impacto en la intención de rotación. A manera de conclusión y ya para cierre, entonces nuestro estudio tiene implicaciones muy importantes para muchas partes interesadas. Las recomendaciones se han basado en evidencia que ayuda a los gerentes a promover la sostenibilidad, a reducir la intención de rotación y mejorar el desempeño organizacional. Quienes están encargados de formular políticas pueden desarrollar regulaciones e incentivos que fomenten precisamente este tipo de prácticas. Para los académicos e investigadores, lo que se va a apreciar aquí es que complementa el conocimiento existente sobre este vínculo entre estas dos importantes variables y en general, pues nuestra investigación contribuye a comprender y proporcionar conocimientos prácticos para las organizaciones que buscan establecer entornos de trabajo sostenibles y favorables para los empleados. Muchas gracias. Ella es Ana Florek y este servidor que estamos gustosos de haber compartido con ustedes nuestros resultados. Es muy amable, doctor Carlos Hoyos. Les repito a nuestros asistentes que pueden dejar sus consultas en el chat y al final de la cuarta ponencia podremos hacer compartir todo esto y discutir sus consultas. Ahora voy a invitar a la doctora Nelva Consuelo León de los Santos, que también nos acompaña esta mañana. Ella es licenciada en Nutrición y Dietética por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Es maestra en Ciencias en Agroecología por la Universidad Nacional de San Agustín, doctora en Ciencias en Salud Pública por la misma universidad, directora de la Dirección Universitaria de Desarrollo Docente del Vicerrectorado Académico de la Universidad Nacional de San Agustín. Con su ponencia, Revalorización y Sostenibilidad Tecnológica de los Andenes Interandinos Agroecológicos en la región Arequipa, Perú. Por favor, doctora, adelante, sea tan amable. Tiene usted 15 minutos para su ponencia. Gracias. Buenas tardes, muy amables por esta invitación, felicitando a la red de universidades peruanas por tan noble labor que están cumpliendo. Bien, este trabajo
revalorización y sostenibilidad tecnológica de los Andes interandinos agroecológicos en la región de Arequipa, Perú, obedece a estas principales problemáticas. Primero, comenzaré diciéndoles que los lugares donde se realizó este trabajo fue en La Unión, específicamente en Ayaguasi, y también en la provincia de Cayoma, en la comunidad de Cabanaconte. ¿Cuál fue la problemática que se visualizó y nos motivó a hacer este trabajo? Vamos a ver que los andenes sin uso en Cotahuasi van incrementándose y esto es una gran problemática porque estos andenes representan la seguridad alimentaria de la población. Igualmente, estos son los andenes en Cabanaconde, vemos que también están erosionando y que están siendo abandonados. También nos preocupó que en Cabanaconde encontráramos el uso de fertilizantes y plaguicidas sintéticos cuyos envases se están eliminando en las zonas de cultivo contaminando el ambiente. También nos interesó muchísimo el interés de las mujeres de Cabanaconde. Ella es una hermosa mujer de Cabanaconde muy preocupada por tratar de disminuir la anemia y desnutrición infantil de su zona. Estas son características de los niños de Cabanaconde. Y ustedes están viendo acá que estamos levantando dos piedras, ¿no? Generalmente se dice que uno coloca la primera piedra para construir, pero en este caso nosotros no estábamos colocando la primera piedra, sino levantándola. ¿Por qué? Porque queríamos suelos para aprovechar y producir alimentos para la sostenibilidad alimentaria de esa población. Él es un líder comunal que cedió su terreno para que podamos instalar ahí el proyecto. Entonces, estas prácticas ancestrales y la urgente recuperación de esos andenes fue para nosotros prioritario, pero sabíamos que no teníamos los elementos económicos para poder trabajar como quisiéramos. Entonces, nuestro objetivo apuntó a la sensibilización de estos agricultores de las localidades del Valle del Colca y de Cotahuasi en la continuación de sus prácticas agrícolas ancestrales como garantía de su seguridad alimentaria y sostenibilidad ecológica, aplicando para ello técnicas del diagnóstico rural participativo y de la investigación-acción participativa. ¿Cuáles fueron los objetivos específicos? Fueron 10. Ustedes dirán que es mucho. Nosotros vimos este problema en forma integral, por lo tanto, teníamos que saber qué es lo que estaba pasando en esas comunidades para reorientar nuestras actividades de sensibilización. Entonces, el primer objetivo específico fue identificar la variedad de alimentos que se cultivan en los Andes de Cabanaconde y Alca, que queda en Cotahuasi. Identificar el tipo de riego que aplican los campesinos en ambas zonas, identificar las prácticas ancestrales del manejo de los andenes en ambas zonas, identificar el tipo de manejo de plagas y fertilización de suelos que se aplican en ambas zonas, también conocer las percepciones que tienen los agricultores sobre el cuidado del medio ambiente en ambas zonas, lógicamente. Otro objetivo fue identificar la prevalencia de enfermedades en la salud de los agricultores, porque es bien sabido, hay una intoxicación crónica por el uso desmedido de agroquímicos y muchas veces la población no lo está sintiendo o evidenciándose. También otro objetivo fue identificar antropométricamente la situación nutricional de la población seleccionada, porque este factor es muy importante debido a que si se están consumiendo alimentos con residuos de agroquímicos y el organismo está desnutrido, es bien difícil que se pueda absorber bien los nutrientes de los alimentos. Luego, identificar el nivel de estudio con que cuenta la población participante en el estudio, identificar y seleccionar las mejores técnicas del DRP y AEP capaces de motivar a los campesinos. Luego, socializar estos resultados a nivel familiar y comunal, logrando una mayor motivación. ¿Cuál fue la hipótesis planteada? Que los agricultores del Valle del Colca y de Cotahuasi se sensibilicen
y revaloricen sus prácticas agrícolas ancestrales, protegiendo su seguridad alimentaria y su ecosistema, aplicando técnicas cualitativas del DRP y el IAP, como ya les mencioné. Los métodos aplicados básicamente fueron metodologías de estos dos enfoques, y consideramos que el trabajo fue de investigación tipo mixta, con un enfoque mixto. Este tipo de investigación, que también fue aplicada, tiene una gran relevancia porque después que obtiene la información necesaria, la devuelve. Esta información de vuelta se analiza con los involucrados en este proceso, se ve la problemática y entre ellos y los facilitadores, en este caso los investigadores, se proponen algunas alternativas porque se les da la oportunidad que sea la misma población partícipe de sus propias soluciones. ¿Cuáles fueron los resultados? Vamos a ver frente al primer objetivo. El segundo objetivo es esto sobre riego, es que ambas comunidades no presentan diferencias significativas en el uso de técnicas de riego. Las dos zonas riegan por gravedad. En cuanto al objetivo 1 sobre la identificación de alimentos, hay diferencias significativas porque en Cabanaconde se siembra mucho el monocultivo del maíz, que es el producto bandera en esa zona. Sin embargo, en algunos huertos también se ven algunos policultivos, pero cada vez está perdiendo mayor práctica los policultivos. Y en la zona de Cotahuasi todavía hay mayor variedad de cultivos y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque como siembran leguminosas, estas fertilizan de una manera natural el suelo y además que proveen las proteínas vegetales ante la ausencia de proteína animal. Entonces hay diferencias significativas en ambas zonas. Sobre el cuidado ambiental, el 80% de la población de Ayahuasi refiere tener en un 60% y Cabanaconde en un 40%. En Ayahuasi, perdón, el 23.3% de Cabanaconde realizan rotación de cultivos. El 66% de agricultores en Cabanaconde y 60% en Ayahuasi no dejan descansar los suelos luego de la cosecha. Antes había un porcentaje más alto que dejaban descansar los suelos de la cosecha porque esta es una práctica cultural muy buena para que descansen los suelos. Pero ahora la tendencia es a tener una agricultura más intensiva y no se está dejando descansar el suelo como debe de ser. El 100% de agricultores en Ayahuasi y 90% en Cabanaconde no conocen sobre la buena disposición de envases de agrotóxicos, como ustedes han visto en las fotografías. Y en aspectos nutricionales, en Cabanaconde se encontraron 7 casos de sobrepeso y en Ayahuasi 1 caso de desnutrición y 2 con sobrepeso. Sobre las técnicas participativas para ver cuáles generaron mayor motivación, vemos que en ambas comunidades lograron esa motivación y sensibilización. Esta es la gráfica de barras de las diferentes metodologías y técnicas aplicadas y vemos que el diálogo de saberes es una de las técnicas que causó mayor impacto y ya van a ver por qué conforme voy avanzando en las diapositivas. Igual el sociodrama, igual la presentación de las ideas a través del árbol por objetivos. Pero lo más importante de ello es saber cómo fue el proceso de todo este trabajo de investigación. Lo dividimos en 3 fases. En la primera fase se implementó el diagnóstico y en la segunda se entrega, se devolvió la información y se capacitó en lo que necesitan y especialmente se instalan hortalizas convencionales u occidentales. Debo agregar que no aparece como un objetivo la instalación de hortalizas porque no pensamos hacer ello. Sin embargo, como la investigación cualitativa te da la oportunidad de reorientar y vimos que en las entrevistas encontrábamos niños también con anemia, era necesario
que se cultivan estas hortalizas, porque nuestra idea más bien era que la población, al rescatar sus prácticas culturales, vuelva a revalorizar sus hortalizas tradicionales, que tienen mayor cantidad de nutrientes y mayor cantidad de elementos fitoquímicos con los cuales pueden asegurar su botiquín o farmacia comunal. Pero frente a esta necesidad, entonces tuvimos que hacer la instalación de hortalizas, rescatando siempre la idea que en épocas de lluvia, al cosechar las hortalizas silvestres, guardaran las semillas para seguir produciéndolo en el futuro. Y en la tercera fase se realizaron las actividades de seguimiento y también se socializó la sistematización de la experiencia. Ahora un rapidito les cuento cómo en la primera fase del diagnóstico, estas técnicas nos permitieron a nosotros alcanzar los objetivos. Entonces, para el diagnóstico utilizamos la técnica transversal o transecto, el corte transversal. También la observación participante. También la técnica entrevista semiestructurada, así como el mapa de recursos naturales, el mapa de la finca chácara familiar y la encuesta como técnica cuantitativa de nuestro trabajo. En la segunda fase de la investigación, se entregaron los análisis de los resultados, se socializaron y se analizaron. Y después de analizar, buscando alternativas de solución, se hace el desarrollo de las capacitaciones, aplicando también técnicas del DRP y AIEP. Y finalmente, como tercer paso, en esta segunda fase, se hace las prácticas culturales sobre el pago a la tierra y el cultivo de las hortalizas. Y en la tercera fase de la investigación se realiza el seguimiento. Aquí se ve el crecimiento de las hortalizas, la incorporación de estas hortalizas a la seguridad alimentaria, la entrega de un manual de resultados de todo el proceso y los logros de impacto. Entonces aquí les muestro brevemente las fotografías de la mayoría de las técnicas que nosotros aplicamos. Para la primera fase, el transecto, acá ustedes pueden observar las largas caminatas que se hizo con el equipo en ambas zonas para reconocer la topografía, las condiciones geográficas de los suelos de ambas zonas. También pudimos ubicar el abastecimiento de agua acá en Cabanaconde y acá en Ayaguasi en el lado derecho. Vemos que son distintas. Al hacer el transecto uno puede conocer todos estos aspectos. También con el transecto nosotros podemos ver la producción de alimentos. Vemos acá en el lado izquierdo a la comunidad de Ayaguasi que todavía practica sus policultivos. Tenemos ahí al maíz con habas, y es una práctica cultural muy buena para la nutrición animal, para la nutrición del suelo y para la nutrición humana. Mientras que en el lado derecho vemos a Cabanaconde que está sembrando solamente habas. Están olvidándose de las prácticas de los policultivos. Vemos también en el transecto los andenes que están en desuso, que ya les mencioné antes. En las prácticas medioambientales en Cabanaconde, el uso de agroquímicos y sus envases por ahí desechados, mientras que en Ayaguasi no se observó nada de ello, por eso es que le conocen como zona ecológica. Ahora pasamos a otra práctica para la primera fase de investigación, que es la observación. Con la observación nosotros podemos ver que las mujeres, no importa la edad, practican también la agricultura y que en Cabanaconde estas hermosas mujeres con sus hermosas vestimentas cada vez están más empoderadas, están participando en las comisiones de regantes con mucha capacidad de liderazgo. Con la observación también vimos que en la zona de Ayaguasi hay aguas estancadas y esto puede ser un foco de infección. También observamos que tienen ovejitas, pero no lo mencionan en el momento de la entrevista porque pensamos que eso es la caja chica de la familia y ellos tienen reserva a hablar de ello. También vemos la situación de nutrición, de salud en Cabanaconde y en Ayaguasi. Ahora, otra de las técnicas fue las entrevistas semiestructuradas realizadas en las postas de salud, en los centros educativos y también con nutricionistas de la zona. Entonces, perdón, alguien está con el micro prendido, creo. Sí, disculpe, Elizabeth y Yanes, por favor, cierra. No tiene Cristian, celular. si podrías Sí. ayudarnos.
Bien, entonces, Es que les tengo ocupado. Ahí va. bien, por favor, gracias. Estas entrevistas semiestructuradas permitieron corroborar los datos obtenidos. Tengo que hacer, y esto es unos puntos. Por favor, alguien sigue con su micro prendido. Estimada Elizabeth, por favor, cierra tu micro. Elizabeth Illanes. Tú puedes bloquearlo como administradora. Bueno, espero que no tengan en Cristian cuenta este solamente. tiempo, por favor. Está bien, no se preocupe. Cristian, por Gracias. favor, Voy a ¿podrías continuar. ayudarnos? Comunicación con muy todos ahí. Le digo, ay, no, ¿sabes qué? Tu artículo lo podemos escribir en una revista. Bien, Mil disculpas. ¿puedo continuar? Podemos hacer otro artículo, que no es hacer pagar. No hacer pagar, le digo. Entonces, pero podríamos hacer con tu tema. Estrategias de la Como comunicación administradores, ustedes pueden bloquear ese audio. post pandemia. Sí, solamente Otra- Cristian es anfitrión. Ella me dice, ¿cómo te ingenias? No sé, me sale. Y todo puede ser eso. Y yo voy a Elizabeth, por favor, cierra tu micro. ¿Ya? Bien. Otra de las técnicas fue el uso de los mapas de los recursos naturales. En este mapa se crea una concepción compartida sobre la utilización del espacio y de los recursos de la comunidad. Sirve de base para identificar potencialidades y también limitaciones existentes. Sirve además para el análisis y discusión sobre la situación del estado actual de los recursos. Estos dibujos son realizados por los propios comuneros. Luego de ese análisis, ellos exponen su trabajo y son generalmente las autoridades con el afán de ver cómo se puede influir para mejorar las situaciones encontradas. Pero no solamente participan los adultos, sean los niños, porque es la gran ventaja de una investigación cualitativa con estos enfoques. Los niños también tienen conocimiento y son considerados dentro del trabajo. Aquí estos niños están exponiendo los recursos que tienen en la chacra, en su casita. Vemos aquí estos hermosos trabajos de estos niños. Miren, qué es lo que dibujan, cómo ellos sienten a su comunidad y aún así desnutriditos, aún así delgaditos, ellos se sienten felices en su comunidad y dice que les gusta la chacra porque hay árboles, porque hay maripositas. Entonces eso nos hace pensar a nosotros que tenemos que trabajar muchísimo por lograr que estos niños se recuperen dentro de su misma zona, porque hay recursos solamente que eso se está diluyendo y tenemos que centralizarlo. Este es otra técnica de la mapa de la finca o de la chacra familiar, donde los agricultores nos están mostrando un sitio, si tienen destinado o no para el cultivo de hortalizas occidentales o naturales. Ese es el objetivo de este mapa de la finca. Y aquí está la encuesta, ¿no? Él es un médico también que integró al inicio nuestro trabajo de investigación aplicando esta técnica. Ahora entramos a la segunda fase de la investigación, donde se devuelve la información, se realiza la capacitación-acción y se ven las técnicas aplicadas. Entonces, primero se socializa la experiencia, se invita a la reflexión, se genera un nuevo conocimiento, se internaliza y se aplica. ¿Cómo se socializaron los resultados? Primero lo hicimos a través del diálogo participativo y una exposición visualizada en ambas zonas, como ustedes pueden ahí observar. Luego de esa exposición, les hacemos preguntas a los agricultores qué opinan sobre esos resultados. Y esto es la misma letra de los agricultores, que luego de que escuchan y ven lo que nosotros les hemos mostrado, se preocupan y dicen, por ejemplo, acá dicen, tenemos que capacitarnos para mejorar nuestro cultivo. En el área de salud, dice, tenemos que realizar diferentes actividades. Es decir, se llega a esa reflexión y a ese tipo de análisis. Entonces, según los problemas más identificados, nosotros pudimos concluir que la biodiversidad alimentaria ancestral ya no prevalece como antes, que existen aún problemas de malnutrición tanto por macro y micronutrientes.
Y de otro lado, las prácticas culturales también están desapareciendo gradualmente y los agricultores se inician ya en el uso de agroquímicos. Actualmente no se usan en su totalidad todos los andenes, pero estos aspectos junto a la presencia de los agricultores nos permitió entonces concluir que tendríamos que trabajar en esos aspectos. Entonces, empezamos con las capacitaciones a través de la técnica de diálogo participativo utilizando imágenes visualizadas que los mismos agricultores hacían frente a la pregunta ¿qué alimentos consumían antes y qué alimentos consumen ahora? Y luego, ¿por qué se tiene que eso retomar? Entonces, esas son las respuestas y las exposiciones de los agricultores. Luego de ello, los facilitadores refuerzan con actividades de capacitación enfatizando en las bondades de sus productos mega diversos locales con que cuentan, porque la finalidad fue hacerle recordar las grandes ventajas comparativas que poseen esos productos y todo lo que ellos representan y que no los deberían perder y que deberían luchar por ellos. Se enfatiza entonces en la seguridad y soberanía alimentaria a fin de seguir defendiendo su manera tradicional de producir. Se pone énfasis en las frutas tradicionales que están también dejando de producir o de cuidar, como el agua y manto y el sacha tomate, también el capulí, que son hortalizas silvestres con muchísimo potencial que neutralizan los radicales libres. Entonces, después de ello, se reflexiona y se logra un compromiso y las comunidades responden lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, doña Marina dice, me comprometo a darle a mis niños más quinoa y más verduras. Doña Victoria dice, me comprometo a dar a mis niños más verduras del campo, es decir, a las hortalizas no tradicionales, a paico, berro, verdolaga. Acá el señor de Cabanaconde dice, me comprometo a sembrar siempre orgánico para la salud de mi familia. Y luego también trabajamos con el diálogo de saberes. Esta es una técnica muy rica. Muy rica, ¿por qué? Porque es un método cualitativo que busca, miren, comprender, sintetizar, teorizar y contextualizar el conocimiento. Miren lo grandioso. Permite entender los problemas y necesidades que tiene la población mediante la reflexión y discusión de todos los actores. Ahí ellos están discutiendo frente a sus recursos y a su problemática. Se trata de que el sujeto frente a otro sujeto intercambie sus saberes y tengan en cuenta las cosas en conjunto que tienen que articular para salir adelante del problema identificado. Por ejemplo, esto es un diagrama de priorización de la sabiduría popular, donde el campesino, el agricultor, nos explicaba todas las plantas que antes se sembraba para tratar las enfermedades y que ahora se han perdido. Y a eso se llama sabiduría popular. Y es que ellos sabían lo que hacían. ¿Por qué? Porque estas hortalizas tienen principios activos que ayudan a proteger y recuperar la salud. Pero también la riqueza de los niños, como les expliqué. Ellos también trabajan con los adultos, tienen su propia concepción, su propia filosofía y los invitamos a que socialicen su experiencia. Luego viene el juego de roles para comprobar si después de las capacitaciones dadas, la familia ya sabe que tiene que priorizar la alimentación de los niños menores y de los ancianos y de la mujer. Estas son técnicas de la capacitación. También se utiliza la técnica del hombre de compromisos, donde cada familia o asistente, de acuerdo a lo que piensa que tiene que hacer, va ubicando sus tarjetas en las partes del cuerpo. Por ejemplo, si tiene que pensar en destinar una parte de su terreno, entonces pone, voy a destinar una parte de mi terreno en mi jardín para el cultivo de hortalizas, va a poner eso en la cabecita y también en las manos. Luego entramos al pago a la tierra, que es el trabajo de campo, donde recuerden que decíamos que queremos rescatar esas tradiciones. Bien, entonces
yo tuve la oportunidad de conocer estas prácticas maravillosas en Cabanaconde y en Cotahuasi, como ustedes están acá observando. Luego del pago a la tierra, entonces ya viene el cultivo de las hortalizas y vemos entre sus prácticas culturales que aún en la zona de Alca utilizan la chaquitanglia y la mujer ayuda en el desmoramiento de la tierra. Las jóvenes que están al fondo son parte del equipo de estudiantes en este trabajo de investigación mixta. Ahora entramos ya a la fase última, que es el seguimiento, y vemos que en Ayaguasi las comunidades ya hicieron crecer a sus hortalizas, como ustedes pueden observar. Esto es en Cabanaconde también, no solamente estaban vigilantes a su crecimiento, sino también ya a su cosecha y al consumo. Ahora vemos el consumo, la parte de la seguridad alimentaria en Cabanaconde, que se cosecha, se consumen, no solamente el fruto como tal de la hortaliza, sino también las hojas, porque como no tienen agroquímicos, se puede consumir enteramente. Acá vemos la seguridad alimentaria en Ayaguasi, parte del equipo, degustando con nuestros agricultores felices después de su cosecha. Y la última parte de esta tercera fase es que se entrega el manual sistematizado con toda la experiencia y ahí las mujeres y los hombres se van a ver plasmados, van a ver sus fotografías, van a ver sus ideas y eso los va a motivar a seguir trabajando. El manual se les entrega a cada uno de los participantes, que no lo dije en un principio que fueron 60 en este trabajo, 30 para cada comunidad. Esta es la entrega del manual. ¿Qué logros de impacto tuvimos? Ya voy a terminar. En logro de impacto, utilizar las hojas de las hortalizas que normalmente se eliminan. La revalorización de las prácticas ancestrales como el pago a la tierra. Las familias que ahora ya cuentan con huertos orgánicos en sus hogares y también artículos de investigación en revistas Scopus para que puedan socializarse esta experiencia. Y los resultados propios de la experiencia es que hay huertos instalados con más de 15 variedades de hortalizas, que socializamos que la Universidad Nacional de San Agustín es más reconocida en su labor de proyección social e investigación en las zonas rurales. Y finalmente hay que ser realistas. Comprendemos que realizar labor docente e investigación en forma paralela no es tarea fácil. Se necesita de mucho apoyo y comprensión, primero de las autoridades de la escuela y de la universidad, para desarrollarse ampliamente en la investigación. Eso es todo lo que yo quería compartir a través de este trabajo de investigación con enfoque cualitativo. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias a usted, mil disculpas por el impasse. Y voy a darle lugar a la tercera y última ponencia de esta mañana para la doctora Regina Jiménez Chinga. Le rogaría a doctora Nelva que pudiera dejar de compartir Gracias. para Sí, que está pudiera dar paso a la ponencia de la doctora Ya Regina está. Jiménez. Ella es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Piura, magíster en Administración por la Universidad Nacional de Piura y doctora en Ciencias Administrativas, con mención en Dirección de Empresas por la Universidad Nacional de Piura también. Su ponencia se titula Calidad del servicio educativo y su relación con la satisfacción y la lealtad de los estudiantes universitarios. Adelante, doctora Regina, muchas gracias. Tiene usted 15 minutos. Muy bien, permíteme proyectar. Confirmo que está compartiendo la pantalla. Debe pasar a pantalla completa. Muy bien, muy buenos días, estimados oyentes. Agradecer a la Red Peruana de Universidades por la invitación y poder compartir ustedes los resultados de mi investigación que fue producto de arduo trabajo y me ha dado bastantes satisfacciones porque
con esta investigación, pues logré publicar un artículo en Scopus y también un libro, ¿no? Entonces, voy a compartir con ustedes en qué consistió esta investigación que titula Calidad del servicio educativo, satisfacción y lealtad desde la percepción de los estudiantes universitarios de administración. Bueno, mi nombre ya fui presentada, soy docente de la Universidad Nacional de Piura. Y con respecto a la problemática que originó esta inquietud por investigar el tema, pues en esa oportunidad yo estaba ingresando a trabajar a la universidad. Yo he trabajado muchos años en empresa, entonces me llamó mucho la atención el tema de calidad educativa, ¿no? En realidad, como ya todos sabemos, a raíz de una poca oferta de universidades en los años 2010, un poquito antes, pues abrieron una serie de universidades con el fin de poder satisfacer esta demanda de alumnos que querían estudiar en la universidad. Lamentablemente, no todas las universidades tenían la calidad que se requería como una institución de educación superior, ¿no? Esto dio origen a la ley 30220, que precisamente pues buscaba mejorar la calidad educativa. Como dato, tenemos que en el 2010 habían ya 100 universidades y solo en 6 años, o sea, en el 2016, ya teníamos 142 universidades. Con la reforma que trajo la SUNEDU para tener una mayor calidad en las universidades y el licenciamiento de las mismas, en el 2021 actualmente tenemos 94 universidades que ya están licenciadas y que de alguna manera pues certifican por lo menos los requisitos mínimos de calidad que los estudiantes universitarios requieren. Pero hablar de calidad del servicio educativo realmente es un tema complejo. En primer lugar, cuando hablamos del servicio educativo, hay que preguntarnos quién es el cliente, ¿no? ¿Es el alumno que es el que recibe este servicio? ¿O son los padres que son los que pagan el servicio? ¿O son las empresas que luego van a contratar a estos chicos? ¿O es la sociedad que como profesionales van a brindar sus servicios? En realidad, la universidad tiene muchos grupos de interés. Sin embargo, creo que el alumno es un elemento clave. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de producción de un servicio, ahí está la teoría de seducción, que dice que la producción de un servicio es diferente al de un producto tangible, porque el servicio se produce conjuntamente con el usuario. Es decir, el alumno es parte activa de la producción de este servicio. Si este alumno no está satisfecho, va con desgano a la universidad, el proceso de aprendizaje se vuelve de menor calidad, ¿no? Entonces, ya el modelo de acreditación también involucra a actores externos, ¿no? Como empresarios, y obliga a las universidades a revisar la currícula cada cierto tiempo. Ante esta situación, surge la inquietud por medir la calidad de las universidades, porque mayor calidad significa mayor satisfacción. Pero esta mayor satisfacción se produce en el alumno y este alumno tiene un mayor compromiso, va a asistir a sus clases, va a tener un rendimiento académico mucho mejor, se va a identificar con su universidad, va a ser leal y a su vez mejora la calidad, ¿no? O sea, es un círculo virtuoso que vamos a ir mejorando en la calidad. Ese fue el origen de la pregunta de investigación: ¿cómo influye la calidad del servicio en la satisfacción y lealtad de los estudiantes? Y el objetivo
determinar el impacto de la calidad del servicio en la satisfacción y lealtad de los estudiantes. Las variables de estudio, tenemos la calidad percibida, que es el juicio, ¿no?, que tiene el usuario, que se forma a partir de sus percepciones una vez que ha experimentado el servicio. La satisfacción, que es el sentimiento de placer o decepción que se genera luego de comparar lo que recibe versus lo que esperaba. Y la lealtad, que es una actitud positiva hacia la institución, en este caso, o a la marca, que involucra aspectos cognitivos, afectivos y de comportamiento. Sobre el servicio educativo, ¿qué podemos resaltar, ¿no? En las diferentes bases teóricas que hemos revisado, pues está la de Pierre Eyrier, que dice que la producción de los servicios resulta de la interacción del usuario, personal de contacto, soporte físico y el servicio en sí. Y a esto le llama servicio, ¿no? Definitivamente la producción de un servicio es totalmente diferente a la producción de un bien tangible. Samuel Gento nos explica, ¿no?, que el servicio educativo es muy complejo porque no es evidente, porque el educador es libre para decidir cómo enseña y los resultados no se ven inmediatamente, se ven en años, ¿no? Entonces, por ahí como que tenemos que cuidar el proceso para que al final pues tengamos alumnos muy buenos profesionales. Rodríguez menciona que las funciones del alumno son tres. Primero, como usuario o cliente, porque el alumno es el usuario del servicio. En segundo lugar, también como producto, entendiendo que el alumno es como una materia prima que se va formando hasta que sale de la universidad como un profesional. Y por último, también es productor del mismo servicio, porque es participante activo y además es responsable de su propio aprendizaje, ¿no? Esta es la complejidad del servicio educativo. Para el estudio en mención, utilizamos estas bases teóricas, el modelo de Capelleras y Bessiana para medir la calidad del servicio educativo respecto a los docentes, ¿no? Que este autor nos dice que depende de la actitud y el comportamiento del profesor, de las competencias, también del plan de estudio, de las instalaciones y de la organización de la enseñanza. Luego tenemos el modelo de CERQUALINC, que mide la calidad del servicio no académico, o sea, el personal de soporte, ¿no? Que lo mide con tres dimensiones: capacidad del servicio, eficiencia del servicio y elementos tangibles. También se encontró el modelo de Vergara y Quesada, que nos ayudó a armar nuestro propio modelo, ¿no? Que dice que la satisfacción del estudiante va a depender de la calidad del servicio, del valor percibido, y que esta satisfacción va a dar como origen la intención de seguir o no en la universidad y la intención de recomendarla o no. Respecto a la satisfacción del consumidor, tenemos el modelo de APSI, que dice que la satisfacción del usuario va a depender del valor percibido, de la calidad percibida y de las expectativas que tenía el cliente, ¿no? Y esto va a generar un comportamiento de queja y también una fidelización. Con respecto al modelo de satisfacción en el servicio educativo, encontramos el modelo de Atiyamán, que dice que el alumno tiene dos momentos, ¿no? El primer momento es cuando recién postula a la universidad, o sea, ahí tiene unas expectativas el alumno, tiene una actitud y una percepción sobre lo que espera, ¿no? Pero que la satisfacción del consumidor entonces va a depender de la confirmación de esas expectativas que tenía el alumno, más la atribución que le dé y la emoción que sienta de pertenecer a una universidad. Dicho de otro modo, que hay dos momentos, la preinscripción y la post, ¿no? O sea, ya cuando está estudiando. En la preinscripción tenemos una actitud que va a ser el resultado de una expectativa. Y esta expectativa, pues, va a ser qué información recibe de sus referentes, cuáles son las actividades de marketing que tiene la
universidad. Y en el segundo momento, la satisfacción pues va a depender de la confirmación de estas expectativas que a su vez van a dar origen a una actitud y un comportamiento. El modelo de Big Basu sobre la lealtad es que la lealtad pues tiene tres componentes, un componente afectivo, un componente cognitivo y un componente comportamental. Con respecto a la metodología, el tipo de investigación fue cuantitativa y explicativa. La población fueron estudiantes de la Facultad de Administración de dos universidades, una pública y una privada. La muestra fue estratificada por ciclo. Las técnicas e instrumentos fueron la encuesta y el cuestionario, y la escala de Likert se trabajó una escala de Likert de 1 a 7. El programa que se utilizó para el análisis de datos es el modelo AMOS y el modelo de ecuaciones estructurales C. Muy bien, a partir de toda esta teoría se plantea un modelo que luego se verifica con la investigación, ¿no? En primer lugar, decimos que la calidad percibida va a depender de 4 dimensiones o de 4 variables: la infraestructura, la capacidad del servicio, la eficiencia del servicio y las competencias y actitudes de los profesores, cada uno con sus indicadores. Esta calidad percibida va a influir tanto en el valor percibido como en la satisfacción. Y la satisfacción va a influir en la lealtad, que puede ser afectiva, cognitiva o comportamental. Este fue el modelo que se aplicó en el programa. Y a partir de este modelo, bueno, se determinan las hipótesis y los objetivos y las hipótesis. El primer objetivo e hipótesis está relacionado a certificar si de verdad la calidad percibida está determinada por estas 4 variables, ¿no? Infraestructura, capacidad de servicio, eficiencia y competencia de los profesores. Efectivamente, cuando se corrió el programa de ecuaciones estructurales, hemos encontrado que todas las variables independientes influyen en la calidad, y además que esta influencia es altamente significativa por el valor del sigma. En las variables que más influye en la calidad, pues resultó ser la competencia y actitudes de los profesores. Es decir, este factor, esta dimensión es la que más afecta la calidad de servicio en una universidad. El segundo objetivo y segunda hipótesis está referido al que influye en la satisfacción, ¿no? Según el modelo, la calidad percibida y el valor percibido influyen en la satisfacción. Al correr el modelo, se encontró que efectivamente la calidad del servicio sí influye en la satisfacción, pero el valor percibido no. No hubo significancia, en consecuencia, el valor percibido no influye en la satisfacción, por lo cual no se aceptó esa hipótesis. El siguiente objetivo y la siguiente hipótesis está referida a la satisfacción y la lealtad, ¿no? ¿Cuánto influye la satisfacción en la lealtad? Se encontró que efectivamente el nivel de satisfacción influye directamente en los 3 tipos de lealtad del estudiante universitario, ¿no? Sin embargo, donde más influye es en la lealtad afectiva y en la lealtad comportamental, según los estimadores que encontramos, por lo que se acepta la hipótesis. Ahí había una flechita más, que era cómo es que la calidad percibida influye en el valor percibido, ¿no? Esta hipótesis también fue aceptada porque al correr el programa se encontró que la calidad
se influye en el valor percibido y con un sigma D altamente significativo. Por último, también se estudió si había alguna diferencia entre universidades públicas y universidades privadas. Bueno, al final se hizo solamente una en cada lado. Con respecto a la calidad percibida, pues se encuentra una ligera diferencia, un poquito mayor nada más en la universidad privada. Como verán, el promedio es 3.89 por encima de casi la media y 4.41 en la universidad privada. Con respecto a la satisfacción, pues se encuentra que es casi igual en ambas universidades, un poquitito mayor nada más en la universidad pública, y con respecto a la lealtad, es un poquito mayor en la universidad pública, ¿no? Recuerden que es de 1 a 7, por eso es que esos valores son medios. La conclusión es, pues, que la calidad del servicio educativo efectivamente está determinada por estas variables que consideramos: infraestructura física, capacidad del servicio, eficiencia y competencias de los profesores. Y que esta competencias y actitudes de los profesores es muy importante para los alumnos. La segunda, hipótesis, que la calidad y el valor influyen en la satisfacción, solo se encontró que la calidad influye en la satisfacción, el valor percibido no. Sobre si la calidad influye en el valor percibido, sí se encontró que la calidad percibida influye en el valor percibido. Y por último, ¿la satisfacción influye en la lealtad? Sí, el modelo explica que la satisfacción influye en la lealtad, sobre todo en la lealtad afectiva y la lealtad comportamental. En consecuencia, el modelo al final queda así, o sea, no hay aquí conexión entre valor percibido y satisfacción, porque fue la única hipótesis que no se dio. Queda de esta manera el modelo encontrado como válido. Bueno, algunas recomendaciones: que hay que medir la calidad del servicio desde los estudiantes, evaluar periódicamente a los docentes, pues esta es una variable muy importante en la satisfacción de los estudiantes, motivar la lealtad también de ellos con otras actividades, y definitivamente pues continuar con la investigación a fin de ir afinando pues el modelo. Bueno, y eso es todo lo que yo les quería compartir respecto a mi investigación. Muchas gracias. Felicitaciones a todos los ponentes por las investigaciones compartidas. Ahora les rogaría si pudieran todos los ponentes abrir sus cámaras, de modo que podamos conversar sobre las consultas que han dejado la audiencia en el chat, y también algunas que nos han podido hacer llegar. Doctor Hoyos, más o menos en el orden en que se han presentado. Doctor Hoyos, también tal vez nos pueda hacer algunos comentarios con respecto a su investigación, dado que así como en el análisis de los clústeres de las investigaciones en el área social, la tendencia también actual es a que estas investigaciones se asocien a los objetivos de desarrollo sostenible. Tal vez usted nos pueda comentar sobre qué objetivo de desarrollo sostenible también está referida a las investigaciones que usted ha podido detectar y la tendencia dentro del área. Perdón. Ok, bien. Debo comentarles que en el desarrollo de la investigación, sin duda alguna, nos dimos cuenta que está asociada obviamente a los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de trabajo decente como tal, ¿cierto? Y de calidad de vida de las personas. Sin embargo, no hemos hecho una relación directa en la que, digamos, o hayamos comentado dentro de la investigación cuáles de estos resultados estaban directamente asociados como tal. No, no hicimos una mención directa a los objetivos de desarrollo sostenible, pero sí somos conscientes que el tema de lo que tiene que ver con un trabajo decente y pues, con un ambiente de desarrollo adecuado para las personas, pues es vital y forma parte precisamente de este tipo de objetivos de desarrollo sostenible. Claro que sí, muchas gracias. Todo ello se da pie a futuras investigaciones en su Sí. campo.
Doctora Nelva León, tenemos también algunas consultas sobre sus investigaciones. Hay 3 consultas que comenta, tal vez lo voy a decir a grandes rasgos y usted puede hacer una respuesta tal vez amplia. Primero le consulta sobre la pérdida de la andenería en el Valle del Colca, el uso intensivo de agroquímicos en lugar de biofertilizantes, y también la incidencia del abandono de las costumbres de colaboración entre las poblaciones, entre las comunidades. Por favor, ¿podría comentarnos? Doctora, debe abrir su micrófono. Disculpe, no le hemos escuchado. Ya, está bien. Gracias por esas preguntas porque me permiten ampliar un poco más el panorama. La pérdida de los andenes se debe básicamente a que está escaseando el recurso hídrico. Eso significa que los fondos tienen para retos de seguridad alimentaria. Nosotros a través de este pequeño proyecto hemos querido rehabilitar los andenes más pequeños, más sencillos, que tengan un poco el acceso a agua y comprometernos para el futuro, de ser posible, con, con los gobiernos para que podamos hacer proyectos mayores, porque eso se debe de rescatar. También el ingreso de los agrotóxicos como una alternativa a que el agricultor puede ver en menor tiempo la producción de sus alimentos es muy tentativo para ellos. Pero las empresas solamente dan el lado positivo del uso de estos, porque no es que realmente sea estrictamente malo el uso de ellos, es el manejo, la frecuencia, el uso, las etiquetas que están utilizándose sin una capacitación previa, sin ninguna orientación. Entonces, el agricultor piensa que mientras más etiqueta roja pueda utilizar, va a ser mejor para proteger sus cultivos. Pero nosotros sabemos que eso es una trampa, porque con el tiempo se va a caer en esa asociación de dependencia de estos fertilizantes, cuando ellos ancestralmente utilizaban como fertilizantes naturales a la ceniza, por ejemplo, y otros plaguicidas, otros usadas como utilización más seria es que en Cabanaconde se está en ese uso de que en Ayaguasi no se dé ese caso porque ellos muestran un poco más de conciencia, dicen agroquímicos no. Queremos nosotros mejorar nuestra biodiversidad, que nos orienten cómo producir mayor cantidad con nuestros propios recursos y utilizar como el tumbo, el aguaimanto, utilizarlos como factor agregado porque se está convirtiendo en una zona turística. Es decir, hay muchas potencialidades para que puedan ser estos utilizados y apoyar a los poblados que no quieren trabajar con agroquímicos. Y lo otro fue relacionado a que, ya lo olvidé, perdón. A la colaboración entre las comunidades, el AINE, por ejemplo. ¿Me escucha? No escucho, no lo escucho. Participan ya muchos de estas prácticas culturales, son los jóvenes. Que las prácticas realizadas por sus padres y sus abuelos son obsoletos. El joven no relaciona la visión holística que tiene un agricultor, un campesino, de lo que ello representa: alimentar a la tierra, respetar a los cerros, respetar a los sapos, considerar la luna llena, y eso mucha gente cree que es obsoleto, pero eso realmente es ciencia. Los ancestros producían, y hasta hoy todavía vemos que están luchando por la sobrevivencia de esa agricultura tradicional y que no se va a perder. Si demandamos de esos productos, la agricultura se puede perder y con ello se pierde la soberanía alimentaria y la protección a una buena
nutrición. Y de eso tenemos que estar conscientes todos nosotros. Si existe mucho, como yo digo, mamarracho industrializado, es porque nosotros demandamos de ellos. Demandemos de lo más sano, porque eso va a ser bueno para la salud de la familia, del suelo, del ecosistema y de nuestra propia espiritualidad. Gracias. Gracias, doctora. Apoyo sus palabras. Y por último, a la doctora Regina, quisiéramos hacerle una consulta también acerca de sus investigaciones y la denotación del factor de competencia y actitud de los profesores como un factor muy importante en la percepción de la calidad por parte de los estudiantes. Y la consulta es, ¿cómo manejar o estimular entonces a estos docentes para que se incremente su competencia y mejore todavía la actitud, de modo que se ofrezca una educación de mayor calidad y la percepción de satisfacción? Gracias. Sí, como lo dije inicialmente, definitivamente el servicio educativo es muy complejo y aquí están nuestros colegas que lo pueden confirmar, ¿no? Así como nosotros necesitamos motivar a los alumnos para que se interesen, ¿no? Dicen que la mayor parte de tu clase tiene que ser la parte de motivación, porque no importa si no terminas el tema, si el alumno está motivado, él lo va a seguir investigando, o sea, preocúpate por motivarlo. Igual, me parece que debe ser con los docentes, ¿no? Los docentes también tenemos que estar motivados. ¿Cómo vamos a motivar a alguien si nosotros no estamos motivados? Entonces, por ese lado, yo estaba la vez pasada también en una conferencia y hablábamos del plan curricular, de los planes de clase. Entonces yo les decía esto, ¿no? Yo puedo tener un plan curricular excelente, puedo tener una malla curricular, unos cursos excelentes, pero ¿quién me asegura que eso se va a hacer en el aula? O sea, ya cuando llegamos al último nivel, que es donde ya se produce el servicio, que es el momento de verdad, como dicen algunos autores, el momento de verdad donde el docente realiza su trabajo de enseñanza, aprendizaje junto con los alumnos, porque no es el docente el que enseña, ojo, o sea, es una producción compartida, o sea, somos los dos, no es solo y a mí me ha pasado, a veces también los alumnos te motivan, porque ellos llevan cosas nuevas y no hay que cerrarle las puertas, hay que abrirle las puertas. Ellos a veces saben muchas cosas que nosotros no conocemos, porque están metidos en la virtualidad, porque son esa edad pues que es maravillosa, ¿no? La época de la universidad. Entonces, motivar a los docentes, los directivos de las universidades deben entender que es ahí donde se produce la calidad educativa, en ese momento de verdad, donde yo estoy en el aula, ¿no? Entonces, darnos las facilidades para que esto se dé. Y bueno, y la vocación, pues, ¿no? La vocación de servicio que tiene que tener cada docente. Eso es mi opinión. No sé qué opinan los colegas, porque este es un tema de verdad de mucho debate. Efectivamente, tal vez quisieran comentarnos su percepción, si coinciden con la doctora Regina, pero en todo caso yo quiero agradecerle, doctora Regina, Sí, agradecerle, doctora yo quiero Neda. hacer un Sí, comentario. doctor Carlos, adelante. Gracias, doctora Regina, muy interesante. Por el chat acabé de compartir precisamente un artículo de una investigación que hice hace 2 años, la publicaron en Coyen Education, sobre lo que son las recompensas y la intención de retiro de los profesores universitarios. Esta fue una investigación que se hizo en Colombia en aproximadamente 37 entre ciudades y ciudades intermedias con participación de profesores del sector público y del sector privado, en el cual se analizó precisamente cómo se manejaban en las instituciones, tanto públicas como privadas, el tema de las recompensas, tanto extrínsecas como intrínsecas,
y cuál eran los elementos que más apreciaban precisamente los profesores en relación con esta gestión de las recompensas desde la perspectiva de cada una de las universidades. Y se utilizó un enfoque de diferencias individuales y el resultado más interesante lo podrán apreciar ustedes en ese artículo, pues obviamente va en la línea con el que presenté yo ahorita, que tenía que ver también con el tema de la intención de retiro. Es precisamente cómo a todos no se nos puede meter en la misma canasta. Profesores que tienen, por ejemplo, 30 años o 27 y que acaban de entrar a la universidad y que son solteros, con profesores que tienen, por ejemplo, 35, 38, 40, son padres de familia, tienen hijos, o profesores que tienen más de 40 y pico o 50 y pico. Entonces, este enfoque es muy interesante porque muestra precisamente cómo es importante que las instituciones educativas tengan una política de acuerdo con las diferencias individuales que tienen los profesores, si son hombres, si son mujeres, y ahí muestra precisamente cómo perciben tanto los hombres como las mujeres con los distintos tiempos de servicio dentro de la universidad, la percepción que tienen de las recompensas universitarias, tanto a nivel público como privado. Entonces hay una serie de recomendaciones muy valiosas y voy muy en la línea con lo que decía la profesora Regina, porque si bien es cierto que la motivación debe surgir desde nosotros y la vocación, pero tampoco debemos llamarnos a mentiras acerca de que la motivación también va de la mano con qué tan bien reconocido y recompensado me siento yo dentro de la institución en la que yo laboro. Y ese es un factor que obviamente no se puede desconocer. Y muchas gracias por esa valiosa investigación y pues complementaba con lo que estaba diciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hoyos. Efectivamente. Bueno, llegó el momento de terminar nuestra mesa. Yo agradezco mucho a los ponentes por sus intervenciones, agradezco a los asistentes por haber hecho más rica esta conversación y les doy a todos muy buenas tardes. Hemos llegado al final. Que estén muy Hasta bien. luego. Adiós.